Historias de Fe, presenta la impresionante vida de San Ignacio de Loyola. El 23 de octubre de 1491 nace en la localidad de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa en España, Íñigo López de Recalde, quien se daría a conocer como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Era hijo de Beltrán Ibáñez de Oñás, señor de Ofiás y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región, y de Marina Sáenz de Licona, que tenía un linaje no menos ilustre. Íñigo era el más joven de los 11 hijos de la noble pareja. Los Loyola residían en una casa-torre construida en piedra. Con 6 años, Íñigo y sus hermanos quedaron huérfanos de madre, por lo que su padre y Martín su hermano mayor cuidaron de él. Su infancia fue la de un muchacho noble y un poco consentido, por su condición de ser el más joven de la familia y de la ausencia de la figura materna. Aunque recibió una educación religiosa, se volvería un joven alocado, despreocupado y muy consciente de los privilegios que le otorgaba su condición de hidalgo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Antes de cumplir los 16 años, fallecería su padre don Beltrán, así que Íñigo fue enviado a completar su educación a Arévalo en casa de don Juan Velázquez, contador mayor del Reino de Castilla, viejo amigo de la familia y que se ofreció a acoger como un hijo más al joven de los Loyola. En el palacio de los Velázquez conoció a los reyes y a la corte. Disfrutó de todos los privilegios de la alta aristocracia de la época. Se dedicó a la buena vida, cacerías, justas, torneos, saraos, juegos de baraja y dados, y galanteos. Le gustaba la música y el baile, y debió leer un buen número de libros de caballerías. Fueron 10 años de alegría juvenil, sin pensar demasiado en el futuro. A la muerte del rey Fernando el Católico en 1516, cayó la desgracia sobre los Velázquez, pues eran opuestos a su sucesor el rey Carlos I, y al año siguiente moría don Juan. Íñigo se quedó sin protector, además no tenía bienes ni dinero. La viuda de Velázquez le dio una pequeña cantidad de monedas, pero también le dio unas cartas de recomendación para el duque de Nájera, don Antonio Manrique de Lara, quien era virrey de Navarra. Íñigo se convertiría en el hombre de confianza del duque y le acompañaría en diversas gestiones reales y en sus visitas a la corte. En 1521, con 30 años, fue llamado a luchar cuando el virrey reunió tropas para la batalla de Pamplona. Íñigo no era lo que hoy llamamos un militar profesional. Era un noble, y como tal, estaba adiestrado en el manejo de las armas, suficientes atributos para defender los intereses de su señor. De allí salió muy mal herido, cuando él y sus compañeros fueron acorralados dentro de una fortaleza. Los enemigos empezaron a disparar cañones y un obús le alcanzó, destrozándole las 2 piernas. Este sería el principio de un cambio fundamental en su vida. Los enemigos reconocieron caballerosamente su coraje y se ocuparon de brindarle los primeros auxilios. Las heridas eran grandes y profundas y le aconsejaron que volviera a su casa donde podría recibir mejores cuidados. En un duro viaje con dolores insoportables, se lo llevaron en camilla de Pamplona a Loyola, pero al llegar a su casa empeoró. Los médicos aconsejaron una operación para colocar los huesos en su sitio. No obstante, la operación no fue un éxito. Íñigo se dispuso a morir y le dieron los sacramentos. A pesar de los esfuerzos, todos creían cercano su fin. Contra todo pronóstico se recuperó, pero fueron tiempos de mucho dolor físico para él. Tuvo que estar postrado muchos meses soportando pesas y artilugios diseñados para sanarle los huesos. Durante este tiempo, el ocio lo consumía. En su aburrimiento, pidió unos libros de caballeros en la guerra,
a los que siempre había sido muy afecto, pero en su casa solo tenían libros sobre la vida de Cristo y otro que recogía la vida de varios santos. De mala gana y para pasar el rato empezó su lectura. Y con sorpresa descubrió que le gustaban y además experimentaba una gran paz y alegría, lo contrario de lo que le ocurría cuando leía textos de guerra. Empezó a cuestionarse su actividad militar, pero de forma intermitente, pues su ansiedad de gloria y su amor por una dama ocupaban todavía sus pensamientos. Estas indecisiones duraron algún tiempo. Finalmente, Íñigo resolvió seguir el camino de los santos y hacer las mismas y aún mayores penitencias que habían hecho ellos. Una noche se le apareció la Madre de Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a su hijo. Esa visión lo consoló profundamente. Al terminar la convalecencia, decide hacer una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Pero no irá como un noble, protegido por su dinero y posición social, sino como un desconocido. Antes de emprender el viaje, compró tela de saco, un bordón y una calabacita para hacerse un vestido de peregrino. A partir de este momento, Íñigo empieza a ocultar su identidad, pues desea empezar una vida nueva. Algunos días después, llega al santuario. Luego ofrendó a la Virgen su espada y su puñal, donó la mula al monasterio y sus vestidos de caballero a un mendigo. Vistiendo el sayal de peregrino se aloja en un albergue de mendigos como un pobre más. Vive de limosnas y castiga su cuerpo con duros ayunos. Pronto su aspecto es desastroso y los niños le bautizan como el hombre del saco. La experiencia de aquellos días la transcribió cuidadosamente a papel, lo cual sería el inicio de su obra Ejercicios Espirituales, uno de los libros que más ha influido en la vida de la Iglesia. Los deseos de conocer la tierra donde nació Jesús lo hacen embarcarse a Roma, para pedir un permiso del Papa, requisito obligatorio para viajar a Tierra Santa. Ya con el visado papal en mano, se embarca rumbo a Israel y arriba el 24 de agosto de 1523. El contacto directo con la tierra de Jesús produjo en Íñigo emociones profundas, incluso tenía serias intenciones de quedarse allí, pero eso no era posible y llegaron a amenazarle con la excomunión si persistía en su propósito, por lo que no tuvo más remedio que desistir. Para esos tiempos, la iglesia estaba llena de falsos predicadores. Íñigo no quería ser confundido con uno de ellos y decidió ponerse a estudiar teología, así que regresa a Barcelona en 1524 con 33 años. Allí comienza los estudios de gramática y latín, mientras sigue viviendo de limosnas y hablando de cosas espirituales con quien quiere escucharle. 2 años pasó en estos estudios elementales, pero luego sus profesores le aconsejaron trasladarse a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar filosofía. La estancia de Íñigo en Alcalá, no obstante, fue muy agitada porque tuvo que afrontar varios procesos con la Santa Inquisición, primero por su indumentaria, pues no gustaba a los inquisidores que, sin ser religioso, llevara algo parecido a un hábito, y una sentencia le obligó a cambiar de atuendo. Después hubo otro proceso que fue más serio, pues estuvo encerrado 42 días. Los inquisidores tenían dudas sobre su obra Ejercicios Espirituales que le predicaba a sus oyentes, y a pesar de que la sentencia fue absolutoria, a Íñigo le cuesta someterse, pues ha descubierto que su experiencia espiritual ayuda a los demás. Acude personalmente al arzobispo de Toledo y éste le aconseja que no siga en Alcalá y que continúe sus estudios en Salamanca, más tranquila y menos controlada por la Inquisición. Pero a los pocos días fue encarcelado y volvió a repetirse la situación de Alcalá. Quedaba libre, pero no podía predicar a la manera apostólica. Fue entonces que decide marcharse a París, hastiado de tantas limitaciones impuestas. En 1528 llega a París para completar sus estudios, y en 1533 se recibiría como doctor en filosofía y con avanzados estudios de teología.
pero mientras estudiaba, continuaba viviendo de limosnas. Poco a poco, en la medida que se daba a conocer con sus prédicas y sus acciones, empezó a recibir donativos. Además, en periodo de vacaciones hacía colectas a los comerciantes españoles por Holanda e Inglaterra, pudiendo costearse su estancia en la Universidad de la Sorbona. Sus compañeros de cuarto en el colegio mayor donde reside son los primeros en querer unirse al proyecto de Íñigo. Ellos son Pedro Fabro, quien acababa de ordenarse sacerdote, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla y el portugués Simao Rodríguez. Todos adoptan el mismo deseo, ayudar a los demás e ir a Tierra Santa para evangelizar a aquellas gentes. Su ideal era predicar en pobreza y vivir en grupo como los apóstoles. El 15 de agosto de 1534 se reúnen los 7 en la iglesia de Montmartre para sellar su compromiso. Oficia la misa Fabro, y todos hacen voto de pobreza, castidad y peregrinación a Jerusalén. Además, se pondrían a las órdenes del Papa. Así se gestó el embrión de la futura Compañía de Jesús. A partir de ese momento Íñigo se hace llamar Ignacio. La salud de Ignacio no es la mejor. Está pagando los excesos en la pobreza y las penitencias. Los compañeros, de acuerdo con el médico, le fuerzan a que haga una cura de descanso pues necesita reponerse, y lo mejor es su tierra natal, y después de 13 años, Ignacio vuelve a su casa madre. Muy distinto era este hombre que llega a Loyola en el verano de 1535 de aquel otro Íñigo que conocían sus paisanos. En contra del parecer de su hermano Martín, se hospeda en el albergue de los pobres. Se dedica desde el primer momento a enseñar el catecismo a los niños. Vive pobre, atiende a los marginados de su tiempo, mendigos, enfermos, prostitutas, niños y ancianos abandonados. También resolvió numerosos conflictos, cosa que haría por el resto de su vida. En octubre de 1535 se despide de su familia y embarca para Venecia. Sus compañeros de París habían quedado de acuerdo en que se reunirían en Venecia 2 años más tarde para intentar hacer el viaje a Jerusalén. Mientras esperaba la llegada de ellos, se dedicó a completar sus estudios de teología y, como siempre, a hacer el bien a todos los que encontraba. Entretanto, dio los ejercicios espirituales a varias personas, logrando aumentar el grupo de seguidores. En 1537, a la llegada de los compañeros, intentaron de nuevo el ansiado viaje a Jerusalén al que se habían obligado con voto. Como era necesario el permiso del Papa para peregrinar a Tierra Santa y sus amigos no lo tenían, les recomienda alojarse en hospitales para que se dediquen a cuidar y a aliviar a los enfermos, mientras consiguen la audiencia con el Sumo Pontífice. Pasados 2 meses se dirigen a Roma a pedir la bendición papal. Obtienen el deseado permiso y además la autorización para ser ordenados sacerdotes. Volvieron contentos con tales nuevas a Venecia, pero no todo fue fácil, pues aquel año ninguna nave de peregrinos zarparía para Tierra Santa. En otoño de 1537 se ordenaron todos y celebraron la primera misa, excepto Ignacio, tal vez porque confiaba en decirla en la tierra de Jesús. Pero cierto día, orando en la capilla de la Estorta, a unos 15 kilómetros de Roma, Ignacio tuvo una experiencia espiritual profunda. Sintió que Dios le decía, «Os seré propicio en Roma». Ignacio comprendió que Dios quería que le sirviera en Roma, y desistió al instante de su propósito de ir y quedarse en Tierra Santa. Lo primero que hacen en Roma Ignacio y sus compañeros es ponerse a disposición del Papa Pablo III, quien les encomendó tareas pastorales en la misma Roma. Las misiones que les va dando el pontífice plantean una cuestión. Deben permanecer unidos, y para ello fundar una orden religiosa, o serán más libres si no tienen vínculos estables entre ellos. Dedicaron largos meses a la oración y la reflexión de este tema y finalmente decidieron constituirse en orden religiosa.
El Papa dio su aprobación verbal y un año más tarde, el 27 de septiembre de 1540, la confirmó por escrito. Ignacio fue elegido superior y aunque se resistió, no tuvo más remedio que ceder ante el voto unánime de sus compañeros. Se dedicó entonces a escribir las constituciones y a dirigir los primeros pasos de la Compañía de Jesús. El grupo tuvo un crecimiento espectacular y el Papa empezó a encargarles misiones cada vez mayores y más complicadas. Los compañeros de Ignacio parten para diferentes lugares y países: Fabro a Alemania, Bobadilla a Nápoles, Rodríguez a Portugal, Javier a la India, Laínez y Salmerón al Concilio de Trento. Pero antes de separarse convinieron en que si alguien les preguntaba quiénes eran, responderían: somos los compañeros de Jesús. Es el nombre que les pareció más adecuado ya que su ideal era parecerse a los apóstoles y discípulos, viviendo en desprendimiento, fraternidad y libertad. Ignacio ejercería el cargo de superior de por vida y con autoridad absoluta, sujeto en todo a las decisiones de la Santa Sede. El santo pasaría el resto de su vida en Roma, consagrado a la colosal tarea de dirigir la orden que había fundado. En 1550, con ayuda de San Francisco de Borja, los jesuitas construyeron el Colegio Romano. San Ignacio hizo de aquel colegio el modelo de todos los otros de su orden, y se preocupó por darle los mejores maestros y facilitar lo más posible el progreso de la ciencia. El santo dirigió también la fundación del Colegio Germánico de Roma, en el que se preparaban los sacerdotes que iban a trabajar en los países invadidos por el protestantismo. En la vida del santo se fundaron universidades, seminarios y colegios en diversas naciones. Durante los 15 años que duró el gobierno de San Ignacio, estuvo dirigiendo la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había ido creando. Da consejos, anima, orienta y escribe. Y escribe mucho, cartas, instrucciones para los que están lejos. Y culmina la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, y se extendió en 9 países europeos, además de la India y Brasil. Pero no por eso deja de atender a las necesidades de los pobres, enfermos o perseguidos, porque eso es la mayor gloria de Dios. En el tiempo que regentó la compañía, el santo había estado enfermo varias veces y siempre se recuperaba, por lo cual, a nadie le causó alarma cuando enfermó una vez más, pero esta vez no se repondría. Se cree que padecía desde hace algunos años de una grave enfermedad asociada a la vesícula. El 31 de julio de 1556, con 65 años, moriría en su celda en Roma. Hoy en día, la obra iniciada por San Ignacio de Loyola ha asumido a la educación como parte en la misión evangelizadora de la Iglesia. Sus centros ofrecen a la sociedad una clara inspiración cristiana y un modelo de educación liberadora y humana. En 69 países la compañía tiene 231 instituciones de educación superior, 462 de secundaria, 187 de primaria y 70 de profesional o técnica, en las cuales estudian aproximadamente 3 millones de alumnos y laboran más de 130.000 laicos y casi 4.000 hermanos jesuitas. Además, existen casi 3.000 centros de redes educativas que atienden a las clases más desfavorecidas de varios países del mundo. En la actualidad, los jesuitas presentan 16.378 miembros, de los cuales 11.785 son sacerdotes ordenados, siendo la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. Su actividad se extiende además de lo educativo, a los campos social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. Los restos de San Ignacio de Loyola fueron inicialmente sepultados en la iglesia de Santa María della Strade, posteriormente serían trasladados a la iglesia del Gesù, sede de la compañía.
San Ignacio de Loyola fue beatificado el 27 de julio de 1609 por el Papa Pablo V y canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. La Iglesia Católica celebra su festividad el día 31 de julio. Si esta historia ha sido de tu agrado, y quieres conocer la biografía de otros santos, te invitamos a que conozcas la inspiradora historia de San Juan de Dios. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.